A continuación, Ecuador opina. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ecuador opina, dirigido a la sociedad como un espacio de opinión y análisis de los problemas nacionales e internacionales, con la conducción de Santiago Cadena. Ecuador opina. Muy buenas noches, estimados amigos, bienvenidos una vez más a su espacio Ecuador Opina. Esta noche contamos con la presencia de un candidato a la Asamblea Nacional, director de CREO, el doctor Juan Fernando Flores. Bienvenido, Juan Fernando, un gusto que estés con nosotros. Seguimos con esta línea de comentarios y de entrevistas sobre las elecciones que se aproximan para el próximo febrero del 2025. Con este pequeño preámbulo, bienvenido Juan Fernando, y pues cuéntanos un poco, ¿quién es Juan Fernando Flores? Bueno, muchas gracias por la invitación. Juan Fernando Flores es un joven ecuatoriano de 35 años, nacido acá en la ciudad de Quito, que viene desarrollándose en la política desde los 16 años. Bien. Producto de la situación que vivía el país muchos años atrás, mi familia y yo migramos a Venezuela, viví durante 26 años en Venezuela. Con razón, y con razón el acento. Hay un acento, una mezcla un poco. Que lo conversábamos tras cámaras. Sí, que parece una mezcla un poco más a lo costeño, pero viví en Venezuela, ya pude conocer de cerca lo que es el socialismo del siglo XXI, lo que representa ese modelo político. A los 16 años, en ese momento, estamos hablando de 2007, se cerraban medios de comunicación en Venezuela. Yo estaba ingresando a la universidad y fue el punto donde iniciamos una carrera por la democracia, por la libertad. Es decir, y empezó la política. Tú eras parte del movimiento juvenil ese que sufrió las consecuencias del inicio del chavismo. Iniciamos justamente en 2007, mayo del 2007, lo que es el movimiento de las manos blancas, que justamente buscó ese proceso, que logró vencer a Chávez en una elección que fue justamente cuando él hizo una consulta, un referéndum consultivo, y desde ahí inició un proceso donde me fui vinculando a la política, que si bien era una política cercana a Venezuela, también veíamos desde lejos cómo ya la revolución ciudadana empezaba a hablar aquí en el Ecuador de lo mismo que nos hablaban allá y de lo que no estoy dispuesto, como quien dice, a ceder para que el Ecuador termine en esas manos. Una especie de virus que podía regarse por toda la región. Sí, bueno, región. Se decía mucho que era más un cáncer que iba a hacerle un daño a la región, y que en ese sentido tanto Chávez, Rafael Correa, lo que buscaban era apoderarse poco a poco de América del Sur y América Latina. ¿Cómo es tú que llegas a vincularte a la política ecuatoriana directamente con CREO? Bueno, en el caso de Venezuela, esto es algo que no muchos ecuatorianos conocen, casi 400.000 ecuatorianos viven en Venezuela, es el país con más ecuatorianos de la región. Mira. Y ahí hay una vinculación directa. Nosotros allá empezamos a ver cómo lamentablemente el consulado, la embajada se convertían en sedes políticas donde parecían más las sedes de la Revolución Ciudadana que una sede consular que atienda a los ecuatorianos. Y producto de eso empezamos a ver cómo también, y lo vivíamos como ciudadanos, no se atendía a los ecuatorianos, no se estaba apoyando y se empezó a politizar. Tanto así que incluso si eras muy opositor a la revolución, sea cualquiera, la de Venezuela o la de Ecuador, no te atendían. Y eso nos empezó a vincular y mezclar un poco en la política. Posteriormente a eso pude conocer a César Monge y a Guillermo Lazo. Y ahí hubo una invitación a que podamos construir CREO Venezuela en ese momento. Después asumir CREO América Latina. Logramos estar en 13 de los 16 países de la región. Y eso nos lleva en el 2021 a la Asamblea Nacional como representante de los ecuatorianos en el exterior. Es así entonces como te vinculas y formas parte de las filas de CREO. Es así como empezamos el proceso de vinculación desde 2016 sería más o menos, y hoy por hoy ha venido siendo un proceso y un camino que nos permite estar en la presidencia del movimiento. Claro, tengo entendido que tú fuiste asambleísta en el periodo anterior, cuando fue disuelta la asamblea por la muerte asambleísta 2021-2023 y jefe de bancada en ese momento. ¿Qué tal esa experiencia? Yo creo que ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida. La verdad ha sido un honor poder representar a los ecuatorianos. Además tuve la posibilidad de ser jefe de bancada de gobierno, y eso representaba que tenías que tener una responsabilidad, por supuesto, sobre entender la política, sobre entender que esto no es solo un conflicto, que los odios tienen que ser el día a día que se lleva en el Parlamento, sino que el diálogo debe ser el camino.
Porque al final, cuando eres jefe de bancada, tienes que saber convivir con todas las partes y más en una asamblea tan fragmentada, representando un gobierno en ese momento. Así que en ese sentido fue una de las experiencias más importantes y también por eso hoy queremos volver a la Asamblea Nacional, para buscar hacer las cosas Eso como mejor. una experiencia positiva tuya, pero como experiencia negativa yo me atrevería a decir que no les fue muy bien, ¿no? Bueno, ha sido un proceso complejo y eso nos ha llevado a una reflexión profunda desde nuestra organización política para entender dónde estuvieron los aciertos, pero también los errores en el movimiento. Dónde estuvieron los aciertos, pero también los errores en el gobierno. Entonces, y sí poder están haciendo entender una introspección y de todo eso, de las cosas que no se debería volver a hacer. Completamente, y es una introspección que nos permitió incluso pasar esta nueva etapa de renovación para poder asumir a partir de abril de este año la presidencia del movimiento, entendiendo que tenemos que reconocer frente a los ecuatorianos que nos equivocamos, que hubo errores que se cometieron y que en función de eso, cuando uno en la política quiere regresar, el primer paso es reconocerlos para no volver a cometerlos y entender además cuál es la consecuencia de eso, de que eso golpea nuestra posición política, que hace más difícil que el electorado quiera volver a confiar. Pero ahí es donde está el reto, el cómo vamos a hacer que el ecuatoriano diga el día de mañana, en las elecciones de febrero, voy a votar por la 21. Claro, es decir, porque debes haberte quedado como picado, ¿no? Es decir, claro, hablando así en términos criollos, claro, estabas de asambleísta, jefe de bancada, de golpe viene el presidente Lasso, disuelta la asamblea. Lo que ganas de decirle, Guillermo, por Dios, claro. No, yo creo que la verdad, y siendo jefe de bancada, tuvimos una conversación la noche anterior a la disolución de la muerte cruzada, de la Asamblea Nacional a través de la muerte cruzada, y hay un tema. La disolución no se da por la votación del juicio político. Cualquier bancada legislativa... Porque eso es lo que está en el ambiente. En el ambiente, ¿no? Cualquier bancada legislativa, incluso los proponentes del juicio, saben que no existían los votos. Llegaban a 89 votos como tal. No había los votos para que se pueda generar la destitución. ¿Cuál era el problema? El acuerdo que habían establecido dentro de la Asamblea Nacional, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, algunos asambleístas independientes, entre ellos el actual presidente de la República, donde veías que simplemente lo que iban a hacer era un reparto en las comisiones, que sí era preocupante. Pierina Correa iba a ser la presidenta de la Comisión de Fiscalización, cuando hasta el día de hoy no responde sobre los temas, cuando ella estuvo a cargo de todo lo que era la parte deportiva en la provincia de Guayas. Claro. Mireya Pazmiño iba a ser la presidenta de la Comisión de Seguridad, pero sí le quedó grande la Comisión de Régimen Económico, cómo iba a garantizarle seguridad a los ecuatorianos, pero hoy es candidata a la Revolución Ciudadana. Más o menos el reparto que después se vio ahora, ¿no? Que exactamente, es más, a nosotros nos llama mucho la atención cómo siguieron la misma película. ¿Y por qué esa película era preocupante? Por lo que le está pasando en estos momentos al presidente Daniel Noboa. El entregarle al correísmo la Asamblea Nacional hace solo que tengas un brazo político que sí, puede ser funcional para una, dos o tres leyes, pero ahí estamos viendo cómo una Asamblea Nacional no está resolviendo los problemas de los ecuatorianos, está más preocupada si el encebollado merece que le declaren Día Nacional o no, de los problemas que se debería estar resolviendo. Y se lo advertimos, incluso, más allá de las diferencias políticas con el actual presidente, nosotros lo conocimos en la Asamblea Nacional. Claro, eso mismo se lo advertimos. ¿Sabe cuál era la situación? ¿Cómo era hacerlo? Entonces, ¿cómo termina entregando con su bancada legislativa la Asamblea al correísmo, al Partido Social Cristiano, para que hoy pase lo que le está pasando? Que no es muy ajeno a lo que le sucedía al presidente Lasso. Y aquí entre nos, porque aquí nadie nos ve. ¿El presidente no era así como es ahora, prepotente, la verdad, autoritario, o se la tenía bien guardadita? La verdad, yo creo que era un manejo mixto. En el caso de él tenía una comisión que tuvo la responsabilidad de llevar varias de las leyes económicas urgentes. En nuestro caso, como jefe de la bancada, teníamos una relación para los procesos de las leyes, pero siempre buscábamos acuerdos. Yo creo que una de las vivencias que me dejó Venezuela es que los extremismos no llevan a nada bueno al país. Claro. Ni el extremismo en la revolución, ni el extremismo en la oposición. Es el diálogo el camino que nos tiene que llevar, y que además eso es lo que al menos hoy en Ecuador, porque le estoy hablando de otro país, en Ecuador los ecuatorianos buscan. Estamos cansados de las peleas, estamos cansados de que no haya soluciones, estamos cansados de una presidencia de la República que parece no entender que aquí queremos respuestas y soluciones a los problemas, y no que en plena crisis eléctrica se publique un video desde la presidencia de la República donde hablan sobre las 7 veces que las mujeres se sonrojan al ver al presidente. Primero, porque es una falta de respeto. Segundo, estamos sexualizando nuevamente el tema de las mujeres en la política. Y tercero, ¿es que acaso los sonrojos nos resuelven el problema de la luz? Así es, caemos en banalidades. Y ahí es donde tenemos que empezar a ser críticos como ciudadanos, porque al final del día sí,
Somos políticos, pero no nos olvidemos que también somos ciudadanos que vivimos y palpamos toda Juan la Fernando, realidad. qué agradable conversar contigo, porque además tienes facilidad de palabra y conoces también el tema. Antes de pasar a temas un poco más livianos, ¿no crees que le afectó un poco al presidente Lasso la pelea con Nebot? Tal vez ahí no tuvieron que haber buscado la forma de llegar a un acuerdo, alguna cosa. Como que todo se precipitó más ya con la radicalización de esa bronca con el Partido Social Cristiano. Yo creo que ahí la pregunta real es por qué se da la bronca. Y el Claro. problema se los puedo contar. Nosotros estuvimos llevando el proceso de acuerdo inicial que se tenía en la Asamblea Nacional para que incluso el Partido Social Cristiano tenga la presidencia, el correísmo y creo participe. Ese proceso se llevó acá en la ciudad de Quito durante 5 días. Ya. Estuve participando ahí. Pero sorpresivamente el último día apareció algo que nunca nos habían mencionado, la famosa Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad que lo que buscaba era impunidad. Y allí, tanto el presidente Lasso como César Monge, que era nuestro ministro de Gobierno, dijo algo muy claro, y es que hay principios y valores que no son negociables. Hay cosas en las que uno no puede ceder, porque en el instante en el que cedes simplemente terminas bajándole la cabeza a quienes no debes hacerlo. Y por eso nosotros tomamos la decisión, aplaudida por algunos, criticada por otros, de no cumplir la palabra en ese acuerdo inicial y darle espacio a Guadalupe Llori para que sea quien represente la presidencia de la Asamblea. Claro, porque además no podías claudicar a principios por los cuales tú has luchado toda tu vida. Pues, imagínense en mi caso, Claro. como jefe de bancada, Claro, se lo o sea, puedo decir. estarías cayendo exactamente en lo mismo, ¿no? Es decir, has combatido la corrupción, una serie de cosas, y de golpe dices, no se acabó por pactar a una presidencia, a una asamblea. Yo se lo pongo desde el punto personal más claro que para mí es importante. Desde los 16 años vengo luchando contra un modelo político que persigue, que amedrenta, que encarcela, que exilia a ciudadanos porque piensan distinto. Tengo compañeros que fueron asesinados, compañeros que siguen presos, compañeros que fueron expulsados del país por un modelo que busca justamente impunidad. Sentarme en una mesa que nos digan que la impunidad es el camino para la paz, pues entonces tendremos que ir a la guerra para poder garantizar tener la paz, pero nunca ceder a esos principios, porque en el instante en que cedíamos y le dábamos la impunidad a alguien como Rafael Correa, ¿qué es lo que buscaban? Que esté en la papeleta para que regrese y tomen el poder. Cuando se buscaba impunidad desde el Partido Social Cristiano para cercanos que hoy están presos o investigados, ¿qué es lo que buscábamos? Callarnos. Entonces, ¿por qué los que somos gente de bien, que no tenemos nada que ocultar, que no nos están investigando, que no nos están persiguiendo, cedemos ante eso cuando lo contrario debería ser que ellos son los que tengan que ceder ante esa posición? Por supuesto. Juan Fernando, ¿cuál es el plan de trabajo para este nuevo desafío? Bueno, nuestro plan de trabajo se vincula en 3 áreas específicas en la Asamblea Nacional. La primera es transparentarle al país cuál es la situación de la Asamblea Nacional. Aquí cada presidente de la Asamblea Nacional dice que es mejor que el anterior y que ha logrado librar a la Asamblea Nacional de problemas. Ya. Yo se los explico más claro. 2000 proyectos de ley están pendientes para tratamiento en la Asamblea Nacional durante todos estos años. La Asamblea Nacional, con una votación en el Pleno, puede archivar un montón de proyectos que están estancados y que no permiten que las comisiones avancen. ¿Y por qué es importante que las comisiones avancen? Porque una ley puede llegar a tardar hasta 500 días. Eso quiere decir que si queremos solucionar los problemas de los ecuatorianos, y aquí hago un paréntesis, ningún político o candidato le puede decir que se los va a resolver en la Asamblea Nacional en menos de 100 días, porque el tratamiento por ley se toma al menos 120 el primer debate. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Librar a la Asamblea Nacional de cargas pesadas que no tienen ningún sentido. Y transparentar, Sin cuáles son sus transparentar funciones también. cuál es la realidad. Claro. Porque además aquí hay un punto importante. A veces los asambleístas creen en las candidaturas y en el cargo que mientras más proyectos presentes, mejor asambleísta se es. Pero yo he visto proyectos presentados por legisladores que lo que hacen es cambiarle una coma a la ley para decir que hicieron cambios. Claro. Entonces eso no puede seguir sucediendo. Entonces transparentar e institucionalizar es importante porque sí, todos los parlamentos del mundo son mal vistos ante la ciudadanía. Eso te iba a decir, todos pero tienen mala fama. necesitamos al menos recuperar algo de credibilidad. ¿Por qué? Porque cuando las instituciones y los ciudadanos no se conectan, quienes ganan son los que les gustan los modelos autoritarios. En el instante en que la gente dice la asamblea no sirve para nada, el gobierno no sirve para nada, el consejo no sirve para nada, Está soterradamente solo buscando una pescamos dictadura. río revuelto para Claro. los que les dice entonces mejor el poder en una sola mano. O no hemos escuchado en estos días decir que antes estábamos mejor. Entonces ese es un punto esencial de nosotros en lo que será la nueva Asamblea Nacional. Antes de que se me vaya la idea, ¿tú encuentras cierta similitud
entre el presidente Noboa y el presidente Correa? Yo creo no me refiero en todo, en su ideología, es cosa, pero en el estilo. Yo creo que algo autoritario. Lo que a mí más me preocupa es el miedo que tiene el presidente Noboa de perder el control y que cree que simplemente desde el Palacio de Carondelet todo se resuelve con un botón, una llamada. Claro, ¿no? Eso es preocupante y lo digo con toda la responsabilidad y sin miedo a hacerlo, porque además ya me enfrenté a una dictadura. Esta sería una segunda si fuese el caso. Pero el punto es que no se puede ser encaprichado desde el poder para resolver las cosas. Y pongo un ejemplo aprovechando el momento. Estamos en pleno proceso de juicio político de la ministra Palencia. Sí. Estamos en una crisis climática que tiene una afectación energética. El presidente Daniel Noboa no puede colocar como héroe en su Twitter que suspende una gira a Brasil donde Ecuador iba a tener una participación para defender a la ministra porque ha sido su abogada de toda la vida. Es decir, los intereses del país están por debajo del interés sobre la que es su abogada personal. Yo creo que ahí es donde empezamos a tener los problemas y los conflictos de interés. Y un ejemplo más, el caso de la vicepresidenta de la República. No la conozco, no tengo el placer de compartir con ella, no soy ni defensor ni contrario a ella. Pero el Ecuador eligió por primera vez a una vicepresidenta de la República producto de un proceso de reconocimiento de las luchas históricas, de los derechos que tienen las mujeres. ¿Cómo no? Y como se pelea el presidente con la vicepresidenta, la manda lejos. Entonces, ¿qué estamos teniendo en el poder? A un presidente que cuando los conflictos personales interceden, usa el poder para resolverlos. Eso no es gobernar, eso es utilizar el poder. Justamente a eso es a lo que yo me refería, ¿no? Cercano a lo que hacía el correísmo, sin ningún problema. Exactamente, o sea, que no solamente es de un solo lado el autoritarismo, ¿no? Puede venir también del otro. Siempre hay que tener cuidado en decir que los autoritarios, los malos son los del frente, porque sin duda las dictaduras de derecha, dictaduras de izquierda, dictaduras de centro siempre existirán. Lo que hay que hacer es como ciudadanos conscientes de pelear. ¿Has analizado un punto de la propuesta tuya de trabajo o una segunda propuesta? Hay un tema que es fundamental y cómo vamos a luchar en el país con algo que inició como proceso en el gobierno del presidente Guillermo Lasso y que debe quedar como legado real más allá de las ideologías y los partidos políticos, la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Esto es algo que nos tiene que unir a todos los ecuatorianos, porque mientras estamos hablando y viendo esta entrevista, tenemos niños y niñas en el Ecuador que en provincias como Chimborazo, Pastaza, padecen de desnutrición crónica infantil. Y el Estado tiene que garantizar realmente posibilidades y oportunidades a ellos. Porque algo que mencionaba el presidente Lasso, si en los primeros 1000 días no hay una atención real para garantizarle mejores oportunidades a esos niños, quien está perdiendo es el país. Aquí no es un tema ni un triunfo ni de Creo, ni del presidente Lasso. Nosotros no buscamos ese rédito. Lo que buscamos es que el día de mañana Ecuador pueda reducir su tasa, que sí se puede hacer porque lo hicimos durante los 900 días de gobierno, pero que el legislativo ahora tiene que dar las garantías legales a que esto ocurra. Pero garantías legales a través de leyes responsables que permitan que esto suceda. Y ahí también hay otras reformas que nosotros ya estamos trabajando porque no vamos a esperar a llegar recién a la Asamblea para ver qué es lo que hay que hacer. Y hay un camino recorrido también. Tenemos un camino recorrido. Claro. Hay una ley que para nosotros es fundamental modificar, que es la ley referente a todo lo que corresponde al servicio de compras públicas. La corrupción muchas veces se habla de que es solo del gobierno, pero ¿y las empresas privadas que participan en los procesos y son parte de esa corrupción qué? Entonces aquí hay que hacer reformas a la ley de compras públicas para poder garantizar que los sistemas que tenemos en el Ecuador no sean corruptibles, porque aunque no lo crean, hay vacíos hoy en la ley que hacen que la corrupción sea legal. Entonces claro, vamos a presentar una reforma importante. Ahí estamos trabajando con María Sara Gijón, que es nuestra candidata primera al Parlamento Andino, pero que estuvo en el CERCOP y tiene un conocimiento claro de dónde hay que hacer los cambios desde la ley para que en el Ejecutivo se pueda empezar a luchar contra este mal. ¿Y por qué no los hicieron en su momento? Porque en el caso de la Asamblea Nacional nosotros presentamos incluso leyes como la ley de la lucha contra el tema del lavado de activos. Ya. Y la comisión donde se trató fue la de régimen económico, donde estaba Mireya Pazmiño, y no se trató. No se presentamos una ley, por ejemplo, importantísima sobre el lobby político. Yo creo que hay que transparentar el tema del lobby porque al parecer es algo malo, pero la realidad es algo que sucede. Lo importante es transparentar para que quedamos claros qué es lo que está ocurriendo en ese lobby. Presentamos una ley para la lucha contra esto. Cae en la Comisión de Participación Ciudadana, presidida por Ferdinand Álvarez, hoy candidato del gobierno actual. ¿Y qué resulta? Que él tiene una empresa dedicada a esto. Había un conflicto de interés y él archiva la ley.
para que empresas como las de él puedan seguir haciendo lobby y no haya un control. Claro. Entonces, sí hay procesos que se fueron llevando a cabo, pero también había una Asamblea Nacional que no permitía avanzar donde sus intereses no estaban. Claro. O sea, ahí hay un conflicto clarísimo de intereses. Y que incluso se mencionó, se denunció, el asambleísta por reglamento debía haberse abstenido de participar en el proceso, claro, y no lo hizo. Juan Fernando, ¿tú crees, por la experiencia que tienes, porque has iniciado una política desde muy joven, en sistemas políticos medios carnavalescos como los de América Latina, que vale la pena la reelección presidencial, al menos de un periodo inmediato? Es necesario porque al final el proceso en el gobierno no te permite ejecutar todo en 4 años. Y se lo digo desde la visión incluso de que nosotros no logramos completar los 4 años. Nosotros iniciamos un gobierno que duró 900 días. 2 años y medio aproximadamente. Que es 2 años y medio. Claro. Y hoy en día vemos como 186 ambulancias que se entregaron, se hizo en el actual gobierno, pero inició en el presidente Lazo. El proyecto para 1000 días sin desnutrición crónica infantil concluyó obviamente los 1000 días, 100 días después del término de nuestro gobierno. Las viviendas que se iniciaron para poderles entregar a madres y mujeres de hogar que habían sido abandonadas, porque entregamos 8 de cada 10 viviendas a este tipo de casos, se están entregando hoy. Equipamiento para poder luchar contra la inseguridad, no solo vehicular, sino chalecos, cascos, balas, se está entregando al día de hoy. En eso al menos yo sí reconozco que el gobierno actual del presidente Daniel Noboa haya continuado con estos procesos, porque no se hicieron para que nos aplaudan, se hicieron para que lleguen a quienes necesitan para ayudar. Y en eso la visión Estado es fundamental. Te digo esto porque lamentablemente yo veo que tenemos candidatos presidentes permanentemente. Entonces, claro, lo que tú dices es lo ideal, lo lógico, ¿no? Pero en América Latina es tener un candidato presidente permanente. Ahí lo que quizás hay que cambiar no es el sistema de elección, sino el sistema de partidos. Ya. Tenemos 17 organizaciones políticas, de las cuales, si revisamos a profundidad si los candidatos que hoy tienen vienen de un proceso de ser parte de la organización política, se darán cuenta que no llegan ni a 5. Claro. Y eso es la parte preocupante. Y les pongo un ejemplo adicional. Se dice fácil inscribir un candidato. De las 17 organizaciones a nivel nacional, solo 2 logramos completar el proceso para inscribir el 100% de las candidaturas. La Revolución Ciudadana y nosotros como la 21. ¿Por qué las otras organizaciones políticas no lo hacen? Porque no son organizaciones con estructura. Son organizaciones que simplemente un candidato que era de izquierda ahora está en una organización de derecha, compra los derechos de la organización, tratan de ver cómo llenan las candidaturas y obviamente los procesos se caen. Se han vuelto partidos de alquiler. Ahí es donde tenemos que apuntar. Y lo hicimos. En un mal momento, se presentó en una consulta popular que quizás no era el momento determinado, pero la pregunta que buscábamos hacer era depurar el sistema de las organizaciones políticas, porque eso sí le va a hacer daño al Ecuador. Tenemos más de 267 organizaciones políticas que en las elecciones del 2027 van a tener que enfrentarse a algo muy importante. 50% de candidaturas encabezadas por mujeres, 25% encabezado por jóvenes. Y para que tengan una idea numérica, de los 1.800 concejales que vamos a tener que elegir en 2027, 360 deben tener entre 18 y 29 años de edad. 42 alcaldes en el mismo caso y al menos 4 prefectos. ¿Un joven de 19 años hoy está listo para ser prefecto de una provincia? Claro. Entonces ahí es donde tendremos que ver cómo las organizaciones son responsables. Juan Fernando, el tiempo se nos ha terminado, es muy agradable conversar contigo y te seguiré invitando a lo largo de la campaña para que se nos quedan muchos temas en el tapete. Te felicito, te deseo el mayor de los éxitos, muchas gracias por acompañarnos y como te digo que este sea el inicio de las próximas entrevistas. No, encantado y más bien agradecido por el espacio. Juan Fernando, que estés muy bien, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad, buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ecuador Opina, dirigido a la sociedad como un espacio de opinión y análisis de los problemas nacionales e internacionales, con la conducción de Santiago Cadena. Ecuador Opina